Mónica tiene 34 años, es profesora de secundaria, vive en un piso alquilado en las afueras de la ciudad con su pareja, Daniel, con quien comparte 9 años de relación. No es millonaria, no tiene el cuerpo perfecto ni una vida de película, pero tiene cosas buenas. Tiene salud, alguien que la quiere, una rutina tranquila, su planta favorita que florece cada primavera y una gata que la espera cada tarde en la ventana. Aunque a veces a Mónica se le olvida verlo así. Ese jueves había sido largo. Clases agotadoras, estudiantes dispersos, tráfico denso. Al llegar a casa dejó el bolso en el suelo, se quitó los zapatos y se sirvió una taza de café que pronto olvidó sobre la mesa del salón. Se tiró en el sofá con el teléfono en la mano, necesitaba desconectar, o al menos eso ella creía. Abrió Instagram casi por reflejo. Historias, reels, fotos, gente que viaja por el mundo, personas con vidas aparentemente llenas de aventuras, cuerpos tonificados, citas en terrazas con copas de vino y risas perfectas, vacaciones, atardeceres, pieles bronceadas, sonrisas congeladas en filtros. Una amiga del instituto publicó: cumpliendo sueños en Bali. Otra, que apenas ve desde la universidad, escribió: la vida es mejor cuando la vives sin límites. Mónica se detuvo en una imagen de una pareja en un yate, luces doradas, un brindis, una sonrisa perfecta y pensó, sin quererlo: ¿qué estoy haciendo con mi vida? Cerró el teléfono y miró a su alrededor. La taza con el café ya frío, el pijama viejo con el que se había quedado dormida el día anterior, su reflejo en el televisor apagado, sin maquillaje, con el cabello revuelto. Y de pronto su vida le pareció menos, le pareció gris, pequeña, como si le faltara todo, como si nada fuera suficiente. Se sintió culpable por sentirse así. Daniel era bueno con ella, tenía un trabajo estable, nadie en su familia estaba enfermo y sin embargo esa sensación incómoda persistía, esa punzada de carencia que no sabía explicar. Esa noche durmió inquieta, soñó que olvidaba el autobús, que llegaba tarde a clase, que la dejaban fuera de algo importante, todo mezclado, todo revuelto. Al día siguiente, en medio de la jornada escolar, una alumna tímida le regaló una nota doblada en 4. Decía: gracias por hacerme sentir capaz, profe. Nunca lo había sentido antes. Mónica la guardó en su agenda sin decir palabra, pero sintió algo dentro que hacía tiempo no sentía: propósito. Más tarde, mientras revisaba sus mensajes, alguien había reaccionado a una vieja foto suya. Es decir, una foto de Mónica donde abrazaba a Daniel durante un picnic en primavera. Alguien había escrito: ojalá yo tuviera eso. Y por primera vez en mucho tiempo se detuvo. Y ahí es donde empieza el conflicto silencioso que muchos vivimos. Pero Mónica no está sola. Lo que vivió esa noche no es solo suyo, es algo que nos pasa a muchos más de lo que reconocemos. Bienvenido, bienvenida a Entre Matices, un espacio donde hablamos sobre lo incómodo, lo que pensamos y no decimos, donde lo gris tiene voz y donde el humano, con sus dudas, contradicciones y búsquedas, es lo que más valoramos. Si quieres saber qué sucedió con Mónica, quédate hasta el final de este video para que te enteres. Comencemos. Nos comparamos porque nuestro cerebro está programado para hacerlo. Evolutivamente, comparar servía para sobrevivir, observar lo que otros hacían mejor podía ayudarnos a mejorar, pero hoy esa herramienta se volvió tóxica. Las redes sociales amplifican esta distorsión. Según un estudio publicado por la Universidad de Pensilvania, el uso excesivo de redes sociales se asocia directamente con mayores niveles de ansiedad, depresión y sensación de insuficiencia. Lo peor es que comparamos nuestra vida real con la vida editada de otros. Ellos muestran el resultado, nosotros vivimos el proceso. Ellos seleccionan lo mejor
y nosotros enfrentamos nuestras sombras. Y al final terminamos con la sensación de que estamos perdiendo una carrera que ni siquiera sabíamos que habíamos empezado. Lo desconocido tiene un poder extraño. Lo imaginamos perfecto. Idealizamos otro cuerpo, otra relación, otro país, otra rutina y creemos que si lo tuviéramos, por fin estaríamos completos. Pero la idealización es solo eso, una fantasía, porque lo que no conocemos lo rellenamos con nuestras expectativas y la realidad tarde o temprano nos recuerda que todo tiene un precio, todo tiene una cara oculta. Es como mirar una casa desde afuera. Ves las luces encendidas, la decoración bonita, las risas, pero no escuchas las discusiones, las preocupaciones, los silencios incómodos. Lo ajeno siempre parece mejor hasta que lo vives. Nuestra cultura ha confundido felicidad con tener, con mostrar, con lograr. Pensamos que seremos felices cuando adelgacemos, cuando viajemos, cuando logremos un ascenso, cuando alguien nos ame, pero siempre hay un cuando que posterga nuestra paz mental. Y eso nos aleja del presente, nos empuja a buscar fuera lo que en realidad necesita construirse desde dentro. Déjenme decirle que un estudio publicado en The Journal of Positive Psychology demostró que quienes practican la gratitud diaria, sin negar sus problemas, tienen una mayor percepción de bienestar. Y ahora yo te pregunto, ¿y si no se trata de tener más, sino de ver diferente? ¿Y si lo que ya tenemos fuera suficiente, pero no lo has notado? La comparación es una trampa mental que nos aleja del presente. Nos hace creer que siempre hay algo mejor en otra parte, que seremos suficientes solo si conseguimos lo que aún no tenemos. Pero, ¿y si empezamos a habitar este momento con honestidad? No se trata de conformarse, sino de conectar con lo real, de mirar lo cotidiano con ojos nuevos, porque tal vez lo que anhelamos está más cerca de lo que creemos, y solo hace falta un cambio de perspectiva para valorarlo. Y como dice un viejo refrán, no es más feliz quien más tiene, sino quien menos necesita. ¿Quieres saber cómo termina la historia de Mónica? Pues quédate porque aquí te la cuento. Un sábado cualquiera, Mónica fue a un taller gratuito sobre escritura que había visto anunciado. Ella no esperaba gran cosa, solo quería distraerse un rato. Pero al llegar, reconoció a una mujer sentada al fondo. Era Laura, la del Instagram perfecto. Hablaron, compartieron ideas y lo que Mónica descubrió la dejó helada. Laura estaba atravesando un divorcio, lidiando con ansiedad y usaba las redes como una forma de aferrarse a algo bonito. Mónica no solo dejó de idealizar esas vidas que aparentan ser perfectas, sino que ese día volvió a casa sin sentir esa sensación de desear la vida de otros. Por primera vez se sintió plena siendo ella, y en ese momento pensó en su propia vida. Recordó la risa de Daniel, la noche anterior, el olor de su café por la mañana, la forma en que su gata se acurruca en sus piernas. Tal vez no tenía una vida de película, una vida perfecta, pero por primera vez en mucho tiempo no sintió que le faltara nada. Compararnos es humano, pero quedarnos atrapados en la comparación es un camino directo a la insatisfacción constante. Idealizar lo que no tenemos, mirar siempre hacia afuera, soñar con lo ajeno nos desconecta de lo más valioso. Este instante, el ahora, este minuto que estás viviendo. La paz mental no se encuentra en otro lugar, ni en otro cuerpo, ni en otra vida. Se cultiva aquí, donde estás, con lo que tienes, con quien eres. Esto es Entre Matices, un espacio donde en lo simple, lo imperfecto, también puede florecer la felicidad. Felicidad que no siempre viene con fuegos artificiales, a veces llega como un suspiro tranquilo, una risa compartida o un silencio que no duele, que no incomoda. Y tal vez no hace falta tenerlo todo para sentir que ya es suficiente. ¿Y tú? ¿Qué tanto estás valorando lo que tienes?
Cuéntame en los comentarios qué te pareció este tema, regálame un me gusta y no dejes de suscribirte si al menos te sentiste un poco identificado o identificada con esta historia. Nos vemos pronto.